Durante este mes hemos estado aprendiendo respecto a la sabiduría. El tema de este mes es justamente eso, la sabiduría del reino. Y entendimos que la sabiduría comienza con el temor de Dios, comienza con el temor de Jehová. Es lo primero que aprendimos. Después vimos que una vida sabia requiere guardar con diligencia el corazón. Es importante, lo mencionábamos hace 8 días, que el corazón es el centro de nuestras emociones y que necesitamos guardar nuestro corazón. Y esto también, hermano, un corazón guardado, un corazón diligente, es el corazón que también es sabio. Pero hoy continuamos avanzando en esta serie y llegamos a una pregunta bien importante. Fíjese, una pregunta que es muy, muy importante para cada uno de nosotros porque estamos hablando de la sabiduría. Y la pregunta es: ¿cómo se transmite la sabiduría de una generación a otra? Porque estamos leyendo el libro de los Proverbios y el libro de los Proverbios pertenece al Antiguo Testamento y eso nos dice que data, hermano, de más de 1750 años antes de Cristo. Hermano, esos 1750 años antes de Cristo más los que han transcurrido hasta el día de hoy, ¿cómo es que esa sabiduría se ha perpetuado? ¿Cómo la sabiduría divina se ha mantenido? Nosotros vivimos en una época donde muchos padres se preocupan por los hijos y es bueno. ¿Qué pasa? Muchos padres han buscado su terrenito, sí han buscado propiedades, otros tantos quizá no con propiedades, pero le han dado a sus hijos, se han esforzado por darles estudios, quizá un negocio, por brindar una estabilidad económica y esto es bueno. Esto es bueno, como se lo comenté, y resulta valioso, es importante. Pero la Biblia, hermano, nos dice algo más que esto, mucho más valioso. La Biblia nos enseña que existe una herencia más valiosa que un terreno sobre la Guayacán, más valiosa que un terreno en el poblado más grande, hermano, más valiosa que una carrera universitaria en la universidad de mayor prestigio o un negocio profundamente productivo, profundamente rentable, hermano. ¿Qué es esto que es más importante que le estoy mencionando? Es justamente la sabiduría que conduce una vida bajo el temor de Dios. Sí, la sabiduría que conduce una vida bajo el temor de Dios. Y no es casualidad que el pasaje que nosotros leímos en esta ocasión presente a un padre hablando a sus hijos. Sí, atención en esto. La lectura que dimos inicialmente es un papá, como muchos de los que están aquí, pero es un papá que está hablando a sus hijos. ¿Quién es ese papá? Es Salomón, el hombre más sabio que la Biblia nos menciona. Salomón comprende que la supervivencia espiritual de una generación hacia otra generación y así sucesivamente depende mucho, hermano, de la fidelidad de la generación anterior. Podemos, hoy gracias a Dios, yo veo que, por ejemplo, mi hermana Hazy vino acompañada de su papá. Dios bendiga, hermano. Qué bueno que está. Vemos que mi hermano Cristian viene acompañado de su papá. Dios le bendiga. Y hay quienes vienen así. Podemos ver a varias generaciones de esta manera. Pero, hermano, la inteligencia, la sabiduría, hermano, la generación sabia depende de la generación previa, de acuerdo a lo que la Biblia nos está enseñando. Porque hoy, en el marco del Día del Padre, justamente este día es el Día del Padre, no hablaremos simplemente de una paternidad biológica. Ya la conocemos y se ha escuchado, quizá fue al festival de su hijo o su hija en la escuela. Hoy vamos a hablar de un legado espiritual que todo hombre, escúchenme papás, sí, que todo hombre y aparte también toda mujer que es creyente está llamada a dejar en la siguiente generación. Porque una pregunta que podemos hacernos es, ¿qué van a recibir nuestros hijos de nosotros? Aparte del terreno, si es que tienen la posibilidad de dejar ese terreno, aparte del negocio, ¿qué van a recibir nuestros hijos de parte de nosotros cuando nosotros nos muramos? Sepámoslo, nos vamos a ir, no somos eternos. ¿Qué van a recibir nuestros hijos, hermano? Y realmente lo que debemos tener seguro es, hermano, hermana, aparte de lo que van a recibir cuando tú te mueras, cuando nosotros ya no estemos aquí, es ¿qué van a recibir mientras estamos vivos? Ahorita que estás vivo, ahorita que puedes, hermano, sobre todo hermano, ahorita que puedes, ¿qué le vas a dejar a tus hijos e hijas? Es muy importante. Por eso el tema de hoy es un padre que deja herencia de sabiduría. Es el tema que vamos a ver. Un padre que deja herencia de sabiduría. Y Proverbios, en su capítulo 4, es justamente esto, un discurso de un papá, un discurso paternal. Está hablando no como rey, está hablando no como un sabio. Salomón está hablando
mostrando como un papá. Es bien importante. Y el interés que él está mostrando es la enseñanza que sus hijos van a recibir. Salomón lo que hace es recordar también al mismo tiempo las enseñanzas que él recibió de su padre, David, que fue el rey. Y tenemos aquí en este versículo 3 generaciones. Que vemos a David enseñando a Salomón, porque Salomón hace referencia a su padre. David enseñando a Salomón. Vemos también a Salomón enseñando a sus hijos. Y al mismo tiempo también estamos viendo a estos hijos que deben de enseñar a sus futuras generaciones, porque la sabiduría siempre se transmite de generación a generación, hermanos. Sí, la sabiduría se transmite de generación en generación. Por eso es que este pasaje nos va a mostrar 4 características, sí, van a ser solamente 4 características de un padre que deja una herencia espiritual a sus hijos. Así es de que si puede tomar nota, hágalo, papá. Yo sé que a lo mejor ya hizo su testamento, ¿sí? Si no lo ha hecho, septiembre es el mes del testamento. Pero aparte de eso, aparte de lo que usted le pueda dejar, anote, lleve en su corazón, y si no tienen que anotar, hermano, hermana, puede consultar después este mensaje en las redes sociales, porque son 4 características en particular que un padre deja, hermano, como una verdadera herencia espiritual. ¿Cuál es la primera característica, hermano? ¿Cuál es esta primera característica? La número 1 es que un padre sabio enseña intencionalmente a sus hijos, ¿sí? Un padre sabio, estamos hablando de la sabiduría del reino, enseña intencionalmente a sus hijos. Dice el versículo 1, por favor. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos. Resaltamos esa parte. Dice, para que conozcáis cordura. El versículo 2 dice, porque os doy buena enseñanza. Fíjese lo que dice el papá. Os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Y observen que Salomón no asume que los hijos aprenden automáticamente. Es un error creerlo. Los hijos no aprenden automáticamente. Entonces, cuando un padre tiene conciencia de esto, conforme Salomón lo está mostrando aquí, ¿qué hace Salomón? Él enseña, Salomón habla, Salomón instruye, Salomón corrige, Salomón comienza a invertir tiempo, y es lo que todo padre tiene que hacer: hablar, instruir, corregir, invertir tiempo. ¿Por qué? Porque la sabiduría no pasa por accidente, hermano, hermana. Tú, si eres papá joven, si eres un papá maduro, te vas a dar cuenta de esto, que la sabiduría no sucede por accidente. Toda formación espiritual requiere intención. Apréndetelo, papá. Requiere intención. Necesitas tener la conciencia de qué es lo que estás haciendo. Porque la pregunta es, ¿quién está formando el alma de tus hijos? ¿Quién está formando el carácter de tus hijos? Sí, es bien importante. Si los padres no enseñan el camino de Dios, ojo en esto. Si tu papá te has enfocado mucho en otras cosas y no estás enseñando la palabra de Dios, no estás enseñando a los tuyos, a tus hijas o hijos, el camino de Dios, alguien les va a enseñar otra cosa. Sí, otras personas. ¿Por qué? Porque vea, la cultura está discipulando. ¿Sí? ¿Qué más? Las redes sociales están discipulando, las amistades están discipulando, esas gentes, amigos o falsos amigos de la esquina están discipulando, los medios sociales están discipulando. Por eso, hermano, hermana, y sobre todo, hermano, todo padre piadoso no delega completamente la enseñanza, no delega completamente la enseñanza espiritual de sus hijos. No, hermano, un padre intencionalmente participa en la formación de sus hijos e hijas. Apréndetelo. Tiene que ser con intención, es lo que está diciendo esta parte. Conozco un hombre, o conocí a un hombre que trabajó durante muchos años para construir un negocio familiar muy exitoso. Esta persona ya no está entre nosotros. Hermano, cuando este padre partió, porque ya no está con nosotros, él le dejó a sus hijos pues un buen negocio, gran cantidad de dinero, pero lo que sucede es que en poco tiempo los hijos perdieron rápidamente todo lo que el papá les dejó. Sí, lo perdieron. Y uno de esos hijos lo comentó ya después con dolor en su corazón, con dolor en su mente, y dijo: mi padre nos enseñó cómo hacer dinero,
pero no nos enseñó cómo vivir. Era o fue y es el testimonio de este joven. Dice, mi padre nos enseñó cómo hacer dinero, pero no nos enseñó cómo vivir. Dura declaración es esta. Qué tragedia tan grande de que todo lo que el padre trabajó y se desvivió y logró con éxito, porque sí fue un hombre exitoso, pero al irse los hijos no pudieron continuar y lo perdieron todo, y los hijos mismos declaran, papá no nos enseñó cómo vivir. Qué duro es esto, hermano. Entonces, una herencia sin sabiduría puede perderse rápidamente, papás. Una herencia sin sabiduría se desvanece, pero la sabiduría permanece. Escúchame, la sabiduría va a permanecer aunque los recursos desaparezcan, aunque la cuenta bancaria se fluya como líquido por el drenaje, hermano, hermana. La sabiduría va a permanecer para siempre. Por eso es importante, papá, que tú con toda intencionalidad ores con tus hijas, ores con tus hijos. La abraces, lo abraces y digas, hijo, vamos a orar. Es importante que lo hagas. Es importante que compartas los principios bíblicos. No dejes esto únicamente a las maestras de la doctrina, a las maestras de la escuela dominical. No, tú también comparte la palabra del Señor. Los versículos, nuevamente, por favor, el versículo 1, fíjese lo que Salomón está diciendo. Oíd, hijos. ¿Qué está haciendo Salomón? Está dedicando tiempo, está siendo intencional. Oye la enseñanza de un padre. ¿Qué le dice al hijo? Está atento y es lo que tienes que hacer. ¿Qué dice el versículo 2? El versículo 2 vemos la intención. Porque yo te doy buena enseñanza. Un padre, hermano, transmite intencionalmente la enseñanza. No supongas que tu hijo está aprendiendo. No des por hecho que lo está entendiendo. Dedícale tiempo. Ese es el primer principio que tienes que hacer. Pero no solamente vemos a un padre enseñando, también estamos viendo a un hijo que está recordando lo que aprendió. Y esto nos lleva a la segunda verdad. ¿Cuál es la segunda verdad? La segunda verdad es un padre sabio transmite lo que él mismo recibió de Dios. Papás, lee conmigo esto. Como dice papás, dice, un padre sabio transmite lo que él mismo ha recibido de Dios. ¿Qué dice el versículo 3 y el versículo 4? Dice, porque yo también fui hijo ¿de quién? De mi padre. ¿Cómo era el papá de Salomón? Delicado y único delante de mi madre. Versículo 4. Y él, ¿cómo dice, hermano? Y él me enseñaba. Mi padre me decía, ¿qué le decía el papá? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces, aquí Salomón está recordando a su papá, está recordando a David y lo está recordando no con sus victorias militares. Hay un canto que entonamos basado en la palabra de Dios, dice que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Pero aquí Salomón no está recordando las batallas militares de su papá. Sí, no está recordando las riquezas que él tenía ni la posición que tenía como rey. Él está recordando las enseñanzas que había escuchado, las enseñanzas que él como hijo había recibido de su padre. ¿Por qué? Porque David entendió que su mayor responsabilidad no era simplemente gobernar una nación. Ustedes saben que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre, hermano, que Dios tomó y que con la ayuda del Señor estableció un reino estable, un reino sin guerras, un reino rico. Pero David entendió que no solamente era cuestión de hacer un reinado. Porque yo sé que, papá, que tú te estás esforzando y perdón la expresión, y te partes el lomo, decimos los mexicanos. Te estás partiendo el lomo, hermano, hermana, porque tus hijos tengan recursos, porque haya alimento en tu casa, porque haya estabilidad y seguridad en tu casa, y eso es bueno. Pero aparte de todo esto, ve cómo el hijo está recordando al papá. No está recordando al papá que llegaba cansado y que deseoso de aventar los zapatos porque venía fatigado de las batallas con los filisteos. No, está recordando a un papá que le enseñaba. El versículo 3, hermano, por favor. Salomón recuerda a ese papá y dice, porque yo era hijo de mi padre. Sí, y recuerda a su padre como un hombre ¿qué? Delicado. Recuerda a su padre como un hombre que era único delante de su madre. No como el papá golpeador, no como el papá indiferente.
Vea cómo recuerda Salomón a su papá. Y ese papá, dice el versículo 4, que ese papá le enseñaba. Dice, él también me enseñaba. Así como yo estoy enseñando a mis hijos, mi papá también me enseñaba y me decía, retenga mi corazón tus razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es decir, lo que yo estoy sembrando, lo que hoy estoy sembrando, eso se dará a mis hijos. Y es importante, tu papá no vas a poder dar lo que no tienes. Escúchame, papá, no podrás dar lo que no tienes. Hermano, hermana, los hijos detectan rápidamente la diferencia entre un padre espiritual y un padre religioso. Los mejores críticos de todas las casas son nuestros hijos, porque en el templo con los hermanos podemos tener una actitud, pero son nuestros hijos los que realmente saben cómo somos, porque viven con nosotros y nosotros como ellos, hermano. Los hijos detectan una fe fingida, hermano, o una fe auténtica. Los hijos saben y se darán cuenta si tu fe es superficial o si tu fe es real, si tu fe es profunda. Porque aquí estamos viendo este hombre, hermano. Entonces, la enseñanza más poderosa, papá, es el ejemplo que tú puedes darle. ¿Sí? Esa es la enseñanza más poderosa, el ejemplo. Alguien dijo, los hijos rara vez recuerdan todos los sermones de los padres, pero nunca olvidarán cómo vivieron ellos. Te repito esta frase, los hijos rara vez recuerdan todos los sermones de los padres, pero nunca olvidan cómo vivieron con ellos. ¿Sí? Quizá el regaño que tú le diste a tu hijo anoche, a tu hija anoche porque llegó tarde o porque no levantó, se le va a olvidar el regaño, pero no se le va a olvidar cómo la tratas. No se le va a olvidar a tu hijo cómo le hablas. No lo que dices, sino cómo le hablas, cómo le tratas. Esto es lo que los hijos recordamos de nuestros padres, hermano, hermana. Es importante que lo tengamos. Ellos van a recordar cómo actuamos nosotros en las crisis, papá. Sí, cómo actúas tú, cómo manejas el dinero, cómo oras, cómo sirves a Dios. Esto es lo que nuestros hijos van a recordar de nosotros, lo que nuestros hijos saben de nosotros. Entonces, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos de nosotros, papás? Salomón dijo, mi padre era delicado, era único, delicado con mi madre. Y él me enseñaba. ¿Qué va a recordar tu hijo? ¿Qué va a recordar de ti? ¿Cómo lo humillabas? ¿Cómo lo ninguneabas? ¿Cómo lo dejabas golpeado con la espalda? ¿Qué va a recordar? ¿O va a recordar cómo lo abrazabas y cómo orabas con él? ¿Cómo, hermano, tú le guiabas? Es importante esto, hermano. Los hijos están viendo en ti, papá, una fe auténtica o una fe superficial. Es lo que debemos de pensar. Si realmente tenemos amor por la palabra y nuestros hijos, nuestras hijas están viendo esta fe auténtica en nosotros, si realmente nuestras decisiones están o no basadas en la palabra del Señor. Papá, te invito a que recapacites en esto. Estamos en el mes de la sabiduría del reino y eso es un papá sabio, un papá que transmite sabiduría. Muy bien, pero hermano, la herencia espiritual comienza con el ejemplo, ¿sí? La herencia espiritual comienza con el ejemplo. Pero Salomón no solamente transmite enseñanzas. ¿Qué más hace Salomón? Salomón también viene a señalar cuál es la prioridad suprema de toda la vida. Y es aquí donde paso al tercer principio que vamos a estudiar. Dice que un padre sabio enseña a buscar la sabiduría sobre todo. Sí, un padre sabio enseña a buscar la sabiduría por encima de todo. ¿Qué es lo que enseñaba Salomón? Versículo 7. Lea conmigo lo que está remarcado en azul, hermano. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Otra vez, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Esta es la declaración central del pasaje. Esta, hermano, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Salomón no le está diciendo a sus hijos, ante todas las cosas adquiere riqueza. Ante todas las cosas adquiere poder. Ante todas las cosas adquiere fama. No, él está diciendo, ante todo, antes que cualquier cosa, sobre cualquier circunstancia, hijo mío, hija mía, adquiere sabiduría.
La sabiduría vale más que el oro. La sabiduría es más efectiva que el poder. La sabiduría se destaca mucho más que cualquier fama, hermano. Porque esta palabra que le está diciendo Salomón, la palabra adquiere, implica esfuerzo. No le está diciendo compra sabiduría. No le está diciendo negocia sabiduría. Le está diciendo adquiere sabiduría. Le está diciendo al hijo, toma la decisión. Tiene que ser intencional, hijo. Tú tienes que hacerlo con toda la intención, que debe ser valorada, que debe de ser perseguida. Y para la Biblia, la sabiduría, ya lo mencionamos en la primera sesión, hermano, el primer domingo de este mes, la sabiduría no es simplemente inteligencia. La sabiduría no es simplemente información. Tú estás mandando a tus hijos a la escuela, a tus hijas a la escuela, qué bien, pero ellos van a adquirir conocimiento, no sabiduría. La sabiduría comienza cuando nuestros hijos teman a Dios. Es lo que está haciendo aquí. Entonces, sabiduría es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchos padres han invertido, como ya se los mencioné, muchas horas. Quiero ser exagerado, utilizar esa figura de la hipérbole. Han utilizado miles de horas para que sus hijos aprendan las matemáticas, para que sus hijos aprendan nuevos idiomas. Y eso sigue siendo bueno, no que sea malo. Pero pocos invierten, hermano, el tiempo en enseñar a sus hijos a orar, en enseñar a sus hijos a conocer a Dios. Por ahí escuché una ocasión, muchos años, estoy recordando a mi padre que decía, no traigas a tus hijos al templo, trae a tus hijos a Cristo. No sé si notas la diferencia. Una cosa muy diferente es que traigas a tus hijos al templo y otra cosa es que traigas tus hijos a Dios. ¿Sí? Porque pueden estar quizá físicamente aquí en el templo, pero su mente divagando en otras cosas. Que los traigas a Dios, hermano. Entonces hay que invertir tiempo en que nuestros hijos conozcan a Dios, porque al final de la vida los títulos académicos van a perder valor. Puede ser que tu hijo adquiera una maestría, un posgrado Harvard, pero hermano, ¿qué si se pierde su alma? Te lo repito. Puedes hacer que tu hijo sea políglota, domine las ciencias y las artes quizá, pero ¿y si domina las lenguas, si domina las artes y las ciencias, pero se pierde su alma? Jesucristo lo dijo de otra forma. ¿De qué le sirve al hombre si granjear el mundo, si ganare todo el mundo y se pierde su alma? Por eso, hermano, el carácter que tú formes con tus hijos o con tus hijas, como dice ahí, el padre sabio, en este punto, diciendo que el padre sabio es el que transmite, el que enseña sabiduría. Por consiguiente, papá, yo te invito a que tú ores por tus hijos, que ores con tus hijos para que ellos amen a Dios antes que amar el éxito. Sí, que ores con ellos y le digas, ama a Dios mucho antes que el éxito, que les enseñes a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ellos se darán cuenta, ellos notarán que todas las demás cosas les vendrán por añadidura. Papás, es lo que tenemos que hacer, que prioricemos en nuestras casas antes, hermano, que cualquier otra cosa, la búsqueda de Dios, la lectura de la palabra del Señor. Moldea los dones que Dios da a través de su Santo Espíritu en la vida de tus hijos. Es bien importante que lo hagamos, porque aquello que valoramos nosotros, papás, va a terminar modelando la vida de tus hijos. Te lo repito, lo que tú valoras más va a modelar la vida de tu hijo. Y si tú no valoras a Dios, tus hijos no valorarán a Dios. Si tú valoras más otras cosas, tus hijos valorarán más otras cosas antes que a Dios. Muy bien, finalmente ya hablamos de 3 principios, pero finalmente Salomón describe las bendiciones porque ¿por qué hacer todo eso? ¿Por qué dedicar tiempo? ¿Por qué ser intencional? ¿Por qué transmitir sabiduría? Porque Salomón aquí nos viene a describir las bendiciones que acompañan, que siguen a todo aquel hermano, hermana que respalda, que obtiene sabiduría. ¿Qué va a obtener tu hijo? ¿Qué va a obtener tu hija cuando tú le transmitas, cuando tu papá le enseñe sabiduría? Dice el punto 4, por favor, hermano, de este sermón, es el último principio. Dice que un padre sabio muestra las recompensas de vivir para Dios. ¿Sí? Un padre sabio siempre va a mostrar las recompensas de vivir para con Dios. Dice el versículo 8. Engrandécela, está hablando de la sabiduría.
cuando le dijo al hijo que adquiere sabiduría, le dice, hijo, adquiere sabiduría, ante toda cosa adquiere inteligencia. Dice ¿qué? Que la sabiduría, dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te va a honrar cuando tú la hayas abrazado. Dice el versículo 9. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Vean esta parte escritural. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Por eso el consejo del padre hacia su hijo, hermano. Salomón está utilizando aquí en este versículo esas imágenes de honor, esas imágenes de dignidad, de bendición. ¿Qué hace Salomón? No le está prometiendo al hijo la ausencia de problemas, porque problemas siempre habrá. No le está prometiendo al hijo riquezas automáticas, no. A pesar de que Salomón fue un hombre con mucho dinero, mucha fama, hermano, pero el papá Salomón no le está diciendo al hijo que va a tener riquezas automáticas. ¿Qué hace Salomón? Salomón promete que la sabiduría que el hijo adquiera va a conducir a una vida honorable, a una vida de buena posición delante de Dios. Sí, hermano, delante de Dios, que es lo más glorioso, porque la verdadera prosperidad no consiste en tener más cosas. ¿Sí? Nuestra prosperidad no se mide por el rumbo donde vivimos. Nuestra prosperidad no se mide por el vehículo que manejamos o las cuentas o los ceros que tenga nuestra cuenta en el banco. No, la verdadera prosperidad, hermano, consiste en vivir bajo la bendición y el amparo divino, bajo las alas del Omnipotente. La verdadera bendición es la aprobación del Señor en nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros como padres debemos demostrar a nuestros hijos. Hermano, hermana, y hermanos en particular, los padres debemos demostrar a nuestros hijos que servir a Dios, seguir a Dios trae bendición, que servir y seguir a Dios, hermano, realmente vale la pena. Pero tú no puedes dar lo que no tienes. Si servir a Dios, quiero hacer esta pregunta y con todo intencional. Hermano, hermana, ¿te has dado cuenta que servir a Dios vale la pena? ¿Puedes decir un amén si realmente tienes la certeza de que servir a Dios vale la pena? Amén. Sí, cuando tú tienes esa certeza, tienes que enseñarle a tus hijos esto, que servir a Dios, seguir a Dios vale la pena. Debemos de enseñarle a nuestros hijos que obedecer a Dios antes que a los hombres será siempre, hermano, la mejor respuesta. Que rebelarse ante Dios no tiene caso. La sabiduría produce frutos eternos. Ese versículo 8, véanlo con atención, nos está diciendo, el versículo 8, engrandece la sabiduría y ella te va a engrandecer. Cuando tu hijo conozca realmente el temor de Dios y sea sabio, porque tú lo enseñaste intencionalmente y porque tú sabes eso, tu hijo será engrandecido. ¿Sí? Dice, la sabiduría va a honrar a tu hijo. Cuando tu hijo entienda y habrá esa sabiduría, tu hijo va a ser honrado. El versículo 9 nos dice finalmente, adorno de gracia dará tu cabeza, te verás bien, tus hijos se verán bien, serán considerados buenos, corona de hermosura te entregará. Esto es lo que hace la sabiduría. ¿Sabe qué? Hoy por hoy, muchos hombres exitosos, léalo en redes sociales y a lo mejor usted conoce que muchos hombres exitosos lamentan no haber dedicado tanto tiempo a la familia. Hace tiempo platicaba con una persona y le decía que las personas que en ocasiones tienen puestos de eminencia, que son exitosos en sus trabajos y demás, son fracasados en sus hogares. Han fracasado con sus familias y muchos hombres, después de sus éxitos económicos, políticos, sociales, se lamentan el no haberle dedicado tiempo a sus familias, el no haberle dedicado tiempo a Dios, el no haberle dedicado tiempo a sus hijos. Es una realidad, pero raramente va usted a escuchar a una persona, a un cristiano, que se lamente de haberle enseñado a su hijo a temer a Dios. ¿Sí? Raramente. Muy raramente usted escuchará a una persona que diga, perdí mucho tiempo orando con mis hijos, perdí mucho tiempo llevándolos a Cristo, perdí mucho tiempo enseñándoles el temor de Dios. No. Los que hemos enseñado a nuestros hijos el temor de Dios, damos gracias a Dios por su salvación y no vemos que sea tiempo perdido, es tiempo bien invertido, porque las verdaderas recompensas, que son las recompensas espirituales, trascienden la vida.
trascienden la vida. Hermano, es importante que lo entendamos. Entonces, ¿qué debemos hacer, papás? ¿Qué debemos hacer en el marco del Día del Padre? No solamente ser homenajeados, sino, hermano, hermana, sabes que el mejor regalo para ti, papá, el mejor regalo para ti, papá, el mejor regalo para ti no va a ser el que venga envuelto en oropel, no va a ser el perfume más costoso. El mejor regalo va a ser que tu hijo, tu hija diga, porque yo fui hijo de mi padre, sabio y delicado delante de mi padre. El mejor regalo no lo verás el día de hoy. El mejor regalo el tiempo te lo dará cuando tus hijos digan, mi padre me enseñaba, mi padre me instruía, mi padre me guiaba. El mejor regalo es cuando veas a tu hijo coronado de gracia por ser sabio, cuando veas a tu hijo hermoso porque la sabiduría lo está coronando. Ese será el mejor regalo y tendrás la plena satisfacción. Es lo más glorioso que debemos estar haciendo. Entonces, hermano, hermana, líderes, porque a lo mejor no tienes un hijo biológico, pero ¿qué debemos hacer? Debemos enseñar a los nuestros, a la siguiente generación. Aquí te mencioné 4 generaciones. Debemos mencionar a nuestras generaciones cómo Dios ha sido fiel contigo, porque Dios te ha bendecido. Dios ha sido bueno contigo, te ha bendecido. Hoy estás aquí. Debes comenzar, debes de decirle a tus hijos todo esto. Debes de celebrar las victorias espirituales con tus hijos. Debes de celebrar los logros, no solamente los materiales, sino aquellos que el Señor te ha permitido y que tus hijos lo vean. Tienes que enseñar a tus hijos que la bendición de Dios vale más que cualquier posesión material. Y te parezca contrario decir, pastor, está usted mal, esto no es así. Yo te lo garantizo, que las bendiciones espirituales, la verdadera riqueza vale más que cualquier cosa material. Es importante. Entonces, al llegar al final de este pasaje, que son estos últimos versículos, estamos encontrando una verdad que es muy poderosa, que cierra la enseñanza de un padre hacia su hijo, que es, hermano, hermana, que las cuestiones o las herencias materiales se pueden perder. Sí, se pueden perder. El terreno, pueden llegar a los posesionarios y desalojarte. La cuenta bancaria, por un virus en tu celular, te la pueden vaciar. La vida se te puede ir por un infarto fulminante, ¿sí? Pueden suceder muchas cosas. El negocio puede quebrar, las herencias materiales se pierden, las propiedades desaparecen, pero la sabiduría que conduce a Dios acompaña durante toda la vida, y lo digo despacio, la enseñanza de Dios acompaña durante toda la vida. Y Salomón no dejó solamente cuestiones materiales a sus hijos, Salomón les dejó esa sabiduría. Entonces, hoy la palabra de Dios nos llama a los papás, fíjese, papás y mamá que estás tomando el rol de papá, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la palabra de Dios nos enseña hoy que nosotros tenemos que hacer también lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, padres, abuelos, líderes, mamás que están fungiendo como papá, la pregunta no es cuánto le vas a dejar a tu hijo. La pregunta es, hermano, ¿qué herencia espiritual le voy a dar? ¿Cuál es la sabiduría que estoy sembrando en el corazón de mi hijo? ¿Por qué, hermano? Porque lo que siembres en su corazón es lo que le va a acompañar durante toda su vida. Entonces, la herencia más grande es la que transmitimos con nuestro ejemplo, con el temor. Es lo más glorioso. Entonces, quizá hoy Dios te está hablando, papá. Yo no lo sé y espero que la palabra esté surtiendo el efecto en ti. Entonces, la palabra de Dios es específicamente para nosotros hoy en el Día del Padre. Estás trabajando mucho para proveer a tus hijos. Qué bueno. Qué bueno que estés trabajando mucho para proveer a tus hijos. Pero el Señor te está recordando que hay algo más importante que el dinero. El dinero es necesario. Se requiere en nuestra casa. Hay cuentas que pagar. Sí, hay colegiaturas que pagar, pero hermano, hermana, hermano, sobre todo, la importancia es no solamente proveer materialmente, sino que tú proveas espiritualmente. Esa es la herencia más grande. Todavía hay tiempo para enseñar. ¿Qué edad tienen tus hijos, tus hijas? ¿Sí? Todavía quizá estés en tiempo de enseñar, quizá todavía estás en tiempo de modelar, estás en tiempo, aunque tus hijos estén grandes, estás en tiempo de orar con ellos. Estás en tiempo todavía de dejar una herencia eterna, ¿sí?
Quizá no pudiste acumular riquezas, pero la herencia eterna la puedes dejar. Y tus hijos, si ya son adultos, sigue orando por ellos, hermano. Si tus hijos ya están grandes, quizá ya hicieron tu vida, sigue orando por ellos. Sigue siendo ejemplo para sus vidas. Sigue sembrando sabiduría a través de un buen testimonio, porque Dios va a seguir utilizando poderosamente la influencia que tú ejerzas sobre tus hijos. Es lo más hermoso. Y si alguien aún no conoce a Cristo, si alguien todavía no conoce a Cristo, la Biblia enseña que la sabiduría realmente comienza cuando el corazón se relaciona con Dios. Sí, la sabiduría comienza con un corazón relacionado con Dios. ¿Qué pasa? Esta sabiduría nos enseña que todos hemos pecado, que todos estamos lejos de Dios. Pero la sabiduría nos enseña que justamente para eso vino Jesucristo, para morir por nosotros. Vivió para darnos vida, murió para darnos vida. Entonces hay que entregar nuestra vida a Cristo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, ser sabio puede comenzar hoy. Entrega tu vida a Cristo Jesús, porque nadie puede transmitir algo que no tiene. Todo lo que te he mencionado, los principios que te he comentado, no los podrás compartir si tú antes no los has experimentado. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu mal proceder. Arrepiéntete de aquel descuido espiritual que has tenido con tus hijos. Ya no llegues tan tarde a tu casa solo por trabajar. Y si llegas tarde porque el trabajo así lo amerita, dedícale tiempo a tus hijos, vive con ellos. Hoy puedes comenzar una nueva historia para ti y para tus futuras generaciones, hermano, hermana. Hoy podemos comenzar una nueva historia. Entonces, vamos a orar.